Waldich y Weintraub coinciden que el Plan TIP es un suplemento y no un sustituto para una apropiada política fiscal y monetaria. De todos modos, el carácter de su política monetaria apropiada es cuestionable. En el artículo que describe el Plan TIP, Waldich y Weintraub expresan la propuesta fue concebida como un suplemento de las conocidas políticas fiscal monetarias para la economía pudieran operar más cerca de la ocupación plena sin el pleno inflacionario de la demanda excesiva. Sobrecalentamiento, en efecto, un artículo posterior, Weintraub, es más específico dado el caso de una política de ingresos adecuada que equilibrase salarios en la productividad. Se permitirá a la política monetaria brindada su propio aporte, teniendo lograr un nivel de ocupación plena. La ocupación plena requiere una disponibilidad monetaria para su mantenimiento. De esto surge una política monetaria apropiada según Waldich y Weintraub para es expansionista. Sin embargo, se requiere de una política monetaria restrictiva para reprimir la inflación. Esa disparación en la determinación del carácter apropiado de una política monetaria señala otro problema que surge en TIP, la demanda demora que se produce en el funcionamiento de una política monetaria. Parecería en corto plazo el programa TIP que mantiene los precios bajos al momento, al menos temporariamente, si al mismo tiempo de Reserva Federal aumenta la tasa de expansión monetaria. También aumentará los precios inflacionarios a través de la implementación del programa. Los políticos creen estar adoptando medidas correctivas para paliar la inflación, cuando en realidad la única manera de lograr dicho objetivo es reducir la tasa. De no ser eficaz, reducir la inflación y podría empeorar la situación al fomentar políticas monetarias inapropiadas. Interferirá en el programa TIP con el mercado. Waldich y Weintraub sostienen que el programa no interferirá con los precios de mercado, ya que no se estipulan topes ni el salarios ni los precios. El plan funciona a través del sistema impositivo, sin embargo, en base a una pauta única. Por tanto, el programa solo impone que lo logrará la competencia. El problema que plantea este razonamiento solo resultaría siempre el caso de que existiera equilibrio en todas las empresas, y dicha situación no modificará una economía en crecimiento y fluctuante. El equilibrio entre las tasas de precios y salarios varían. Por ende, existe esta razón para crear el sector de economía estuviera en equilibrio al tiempo de implementarse el programa, o bien que se mantuviera este equilibrio con posterioridad. En la economía estadounidense, para que se experimente cambios constantes en la demanda y en los gustos consumir, ocurriendo lo mismo con la tecnología y los productos ofrecidos en las empresas. Como consecuencia, los precios equilibrio de algunos productos aumenta viviendas, mientras en otros caen calculadoras eléctricas. Además, algunas empresas progresan sus utilidades, aumentan, buscan mano de obra adicional y declinan sus utilidades disminuyendo, reduciendo la imposición única, pauta salarial, distorsión, sistema de precios. No tiene importancia si la pauta se impone a través del sistema impositivo o son multas y sanciones directas. Aquellas empresas están creciendo o se están adaptando al cambio de los gustos del consumidor. Se basa en la premisa que plantea la inflación como un fenómeno de inflación de costos. Los salarios más altos generales precios más elevados, los cuales ocasionan salarios aún más altos. Sin embargo, la causa principal de la inflación en el crecimiento excesivo de la cantidad de moneda. La propuesta TIP, por lo tanto, se ocupa solamente de los efectos de inflación en lugar de combatir las causas que lo generan. El plan TIP distorsionará el sistema de precios en el mercado, ya que al implementar una única pauta salarial no permitirá el reajuste total al cambio de los precios relativos.
Esto provocaría ineficacias y a nivel de producción más bajo que se podría lograr en la situación inversa. La inflación es una dificultad grave por la cual no existen soluciones mágicas. La tasa de inflación quizás pareciera reducirse en forma transitoria, pero el correr del tiempo se generaría en el sistema situaciones incontengibles, provocando de todos modos el alza de los precios. El único mecanismo para detener la inflación consiste en reducir la tasa de inflación monetaria. Nancy Giannakopoulos. Apéndice D. El análisis del plan de seguro salarial del presidente Carter. El 24 de octubre de 1978, el presidente Carter anuncia la última fase de la campaña antiinflacionaria. En su anuncio planteó los lineamientos y detalles precisos de la nueva propuesta. Su propuesta, ya que ella modificaría la legislación vigente en la manera impositiva. Dos miembros honoríficos de Walker, especialistas en materia económica de Henry Trump Foundation, redactaron un breve análisis sobre dicho plan, el cual se transmite a continuación. En la tarde del 24 de octubre de 1968, el presidente Carter presentó la fase 2 de su programa antiinflacionario. Era una promesa para realizar el efecto inflacionario de disposiciones gubernamentales y propuso para establecer un seguro salario. El seguro de salario real, según los conceptos que formulaba Arthur Ockham, el Brookings Institution ofrecería cierto grado de protección a aquellos trabajadores que firmaran contratos cuyas cláusulas salariales determinaban un nivel más bajo que el pautado. Tal medida ofrecía protección en el caso en el que la inflación excedería la tasa anticipada, según Carter, en los trabajadores que acordaban un aumento menor el 7% recibirá una rebaja impositiva basada en la diferencia entre la tasa inflacionaria real en un 7%. Por ejemplo, una tasa inflacionaria del 9%, trabajadores podrían esperar un descuento del 2%. La anterioridad a dicho anuncio, la prensa difundió y debatió la mayor parte del programa antiinflacionario, la cual hizo posible que los sindicatos manifiesten su disconformidad al incluir la propuesta de seguro de salario real. Consiste en la cual que le ofrecen los trabajadores un incentivo para limitar las demandas salariales. Sin embargo, la eficacia del plan es cuestionable. Por ejemplo, un índice del 7%, un sindicato puede anticipar acertadamente un 9% de inflación. Los miembros mejorarían su condición al aceptar el 9% contractual en lugares de pactar el 7% y luego descuento del 2%. La razón de ello es que virtud contrato en el que se estipula un 9% del monto de paga semanal, reajustará el acuerdo en el índice inflacionario y no a través del descuento que decidirá en el año próximo. En la actualidad, el valor dólar es mayor que el dólar en el futuro. Todo lo enunciado es particularmente cierto en una situación inflacionaria. Asimismo, el incremento salarial anterior constituye la base. No solo disminuye el alcance de incrementos futuros, sino que también disminuye la base salarial de negocios futuras. De este modo, parecería existir un incentivo para dejar de lado el seguro de salario real de considerar todos los ingresos presentes como las ganancias futuras. El seguro salarial no reduce la inflación en forma directa, real, solo está destinado a incentivar el control de precios y salarios. La vitalidad del seguro de salarios
real deberá juzgarse no solo por sus méritos propios, sino también de acuerdo con la eficacia de los controles de precios y salarios. Estas consideraciones contribuyen a nuestros muchas dudas respecto al impacto favorable del programa de seguro salarial real. Apéndice. Los controles de precios y salarios en la Argentina. El estudio Robert Schwinger y Mount Blutter sobre el control de precios y salarios abarca 4.000 años de la historia de la humanidad, numerosos países y distintas décadas, por lo tanto solo pueden describir a grandes rasgos las principales experiencias realizadas así en la Argentina, no solo se dedican 29 líneas, comprenden el periodo 1946 a 1955, obviamente mucho más que puede complementar siquiera una parte del trabajo original. Los primeros ensayos. En la época moderna podemos ubicar los primeros ensayos de control de precios y salarios hacia fines de la década de 1910 a 1920, principalmente bajo la presidencia de Irigoyen. Cabe destacar un verdadero hito en el largo proceso que había de extenderse en el brevísimo interrupciones hasta nuevos días. El control de alquiler establecidos por ley de Congreso votada en 1920. Ese control fue cuestionado judicialmente en cuanto a su constitucionalidad, tocándole en, en la Corte Suprema. Fallar lo hizo en 1922, denegando ese pedido. Este fallo puede hacerse ser considerado como el punto de partida de una larga serie de violaciones en la Constitución en materia de libertad de precios y salarios. Vale pena recordar algunos párrafos alentando entonces el presidente de la Corte, pues Bermejo, que en minoría proclamaba la institucional de la Ley de Control de Alquileres en su tesis. Tema de control de generalidad de precios y salarios eran disposiciones postuladas referidas a determinados aspectos de una economía relativa que podía considerarse uno de mercado. Se le cita como un precursores de los que había de venir después de antecedentes de transformación. Durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, hubo en el país algunas restricciones en materia de precios y salarios, pero en estas tampoco se derivaban en la aplicación de un sistema generalizado de control. Dichos factores provenían más bien de las ideas y técnicas con que se manejaban las llamadas economías de guerra, de las limitaciones de los intercambios internacionales que estos imponían. La revolución peronista es el advenimiento del Perón en 1946, cuando verdaderamente comienza un largo periodo de más de 40 años durante el en la Argentina perduraron hasta el día de hoy, no solo las breves interrupciones de 1959 y 1962 y 1967. Esta última, parcialmente, la experiencia peronista se describa por Schuttinger y Blutter en las páginas citadas. Vale la pena complementar esa descripción mencionada algunos aspectos y detallados particularmente ilustrativos de esa experiencia. El sistema económico implantado por Perón fue de neta extracción nacionalsocialista. La Organización del Trabajo y de los sindicatos se inspiró en la Carta de Labarre del régimen fascista. En este lugar se descubrieron alianzas de dicho sistemas, ni tampoco sus interrelaciones sobre el ordenamiento jurídico y político imperente durante su vigencia en el país. No interesa el que concierne el control de precios y salarios constituye unas piezas fundamentales. La experiencia argentina es esa materia bajo el régimen peronista durante los 10 años comprendidos entre 1949 y 1955 en un calco. La experiencia nace de
descrita en este libro, aunque su aplicación tuvo obviamente matices muy diferentes en Argentina como Alemania. Todo funciona bajo el control de Estado. Los precios de salarios, el crédito, las divisas internacionales, una palabra, todos los factores entre los dos periodos peronistas. Derrocado Perón, otro sector considerado, en cambio que lo malo era el sistema y por tanto sus reformas de aplicación triunfante. La primera tesis se mantuvo en el régimen de control de precios y salarios del peronismo con los mismos resultados negativos observados durante los años anteriores. Y el 28 de diciembre de 1958, la ley incluye el control de precios y salarios a través de, entre otras, las siguientes cláusulas. Mientras rige el estado de emergencia económica, el Poder Ejecutivo establecerá las normas, deberán quitarse producción, establecerá para las etapas del proceso económico y respecto a cualquiera de los mecanismos de servicios, márgenes de utilidad, fijar precios de sostén y fomento, inclusive por el subsidios en el recurso de que Honorable Congreso arbitrará requerimiento del Poder Ejecutivo Nacional. Realidad producto de un golpe de Estado de naturaleza política, sino de acción militar, deriva la necesidad de establecer un gobierno. No encontraba la manera de resolver dentro de las causas toda su verdadera guerra antisubversiva y era difícil y riesgoso conducir este medio. Las autoridades militares emergentes y la toma de poder declararon de una manera muy general su intención de proclamar una economía de mercado y eligieron ministro de Economía personal. Pero el doctor Martínez Josque definió la política dirigista, aunque de nuevo cuñó el recurrido más controles indirectos orientados a interferir el funcionamiento de este. Aplicó a partir de 1968 métodos derivados dirigidos a sus gerios, permitió sobre mencionamiento del Estado y las empresas estatales financiados del momento de su retiro, situaciones que afectó el arrastre de la economía elevada de considerable durante 1981 y 1983, que acentuaron el deterioro de situación general de la guerra de Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Terminó que desacreditar los gobiernos militares hallándose en el camino que restauración de orden constitucional. El actual gobierno constituyó inauguración el 10 de diciembre. Eh, Instrumentos principales de su política, entre otras cosas estables, como ya citado, el congelamiento del tipo de cambio, de los precios tarifarios de la industria y el comercio, además actividades económicas, como siempre ocurre en estos, la economía informal era desarrollada en forma. Cabe señalar que a pesar de estos contratos en juicio de ser el desbordado de los precios de consumidor, subieran en junio del 8%, el 151,8%, el dólar paralelo llegó a 200,4 por dólar.
a niveles difíciles de controlar. El rey del el corriente año de la política económica deben ser totalmente revisados. 40 años del control de precios y salarios en Argentina. Aquí viene el título. Como lo vemos del relato anterior, el control de precios y salarios aparece como una constante en la vida argentina a lo largo de los últimos 40 años, solo durante dos brevísimos periodos de 1959, 1961 y 62 nos apartamos claramente de él. El resto de ese lapso está dirigido a sus numerosas experiencias de control, difieren en sí un grado, que retrocedió del lugar de ocupaba los 10 premios del mundo, 70º y 80º que ocupaba ahora. Cuando escribía la historia de evolución de desarrollo argentino, sin duda hubiera el control de precios y salarios como uno de los principales determinantes. 40 décadas de cuyos instrumentos principales fue esto, debido al control de precios y salarios está agotada. La decapitalización del país y artificios inflacionarios, ninguno de estos mecanismos pueden ya ser utilizados, de ahí afirmación del sistema está agotado. El plan austral y sus correcciones aditamentos posteriores constituyen, según las probabilidades, el último experimento a través del cual procura salvar dicho sistema, pero el plan austral, como el plan cruzado en Brasil, se ha fracasado. El gobierno trata de mantenga hasta las elecciones del 6 de septiembre del corriente año 1987 para que revisara el esquema actual y no se sostiene probablemente el enlace del plan que marca el fin de un sistema perdurado durante 40 años sea más espectacular y traumático para el plan cruzado debido a la que ella señalaba lenidad de controles de precios y salarios como así también los demás variables económicos, pero dicho desenlace no dejará producirse gran dilema argentino en estos momentos reside en saber si son inclinarse hacia la regimentación de socialismo o hacia la liberación, protege el liberalismo el país. Gracias, profesor. Gracias por recomendarnos este libro para leer, ya que es muy interesante. Los 400 años de controles de precios y salarios, lo cual nos ayuda a tener más énfasis y más conocimiento del libro y de la economía en el Perú. Perdón. Y es un libro muy importante para la economía, para el curso de economía que ahora nosotros estamos viendo. Gracias.